Para la mayoría del mundo, es una fecha como cualquier otra, una línea en el calendario, un día tranquilo. Pero para un puñado de observatorios repartidos por el planeta, desde la fría cima de Mauna Kea hasta los espejos del desierto en Paranal, esa fecha tiene peso. Marca el fin de la invisibilidad, y quizá el comienzo de algo para lo que aún no tenemos lenguaje. Desde el 21 de octubre, el objeto interestelar conocido como 3I/diagonal Atlas ha permanecido oculto detrás del Sol. Durante 8 días, todos los telescopios de la Tierra han estado ciegos. El objeto, moviéndose en una trayectoria hiperbólica desde el espacio interestelar, entró en conjunción solar, la zona donde incluso los sensores más potentes se ahogan en radiación solar. Es el lugar donde los datos terminan y la especulación comienza. Normalmente, los astrónomos consideran esta fase solo una molestia, nada más. Los objetos pasan detrás del Sol constantemente, la observación se pausa, se reanuda, y nada cambia. Pero esta vez, los números se niegan a quedarse quietos. El 23 de octubre, el Sol liberó una serie de 3 eyecciones de masa coronal, todas desde la misma región activa cerca de la longitud heliográfica 280 grados. Cada CME fue poderosa, pero extrañamente simétrica, sus bucles magnéticos torciéndose en una geometría que reflejaba la trayectoria de 3I/diagonal Atlas. La coincidencia era matemáticamente improbable, la probabilidad de 3 eventos consecutivos originándose dentro del mismo sector angular era inferior al 0.004%. Aún así, nadie se atrevió a llamarlo un patrón. Los monitores solares a bordo de SOHO, SDO y Parker Solar Probe registraron lo mismo. Un parpadeo rítmico en el brillo de la corona, repitiéndose cada 8 minutos y 12 segundos, durante casi 2 horas. No siguió ninguna interpretación oficial. Algunos lo catalogaron como error instrumental. Otros archivaron los datos en silencio, eligiendo no especular públicamente. En el trasfondo de ese silencio, los susurros crecieron. En servidores de investigación cifrados, en llamadas privadas de conferencia. Una pregunta, nunca dicha abiertamente pero compartida entre miradas y pausas. 3I/diagonal Atlas fue identificado meses antes, clasificado como el tercer objeto interestelar conocido que pasaba por nuestro sistema solar, después de 1I/diagonal Oumuamua 2017 y 2I/diagonal Borisov 2019. A diferencia de sus predecesores, este se comportaba, deliberadamente. Su trayectoria se alineaba casi perfectamente con la eclíptica, el plano de los planetas, algo que los desechos interestelares naturales casi nunca hacen. Su velocidad estimada antes de la conjunción solar era de 42.7 kilómetros por segundo, ligeramente superior a las predicciones, lo que sugería una fuente de aceleración desconocida. El desprendimiento de gases, la explicación usual para los cometas, no encajaba, no había chorros visibles ni volátiles detectables. El análisis espectroscópico reveló algo más extraño. Las líneas de emisión de la coma correspondían a níquel puro, con casi ninguna traza de hierro, una proporción jamás vista en ningún objeto natural. En metalurgia, el níquel sin hierro sugiere purificación, procesamiento, no formación. Sin embargo, en los canales oficiales, la palabra industrial nunca fue usada. Ahora, oculto detrás del Sol, Atlas existe solo como predicción.
Su órbita es un fantasma en los modelos por computadora, un camino que tal vez exista o tal vez no. El mundo espera confirmación, y la confirmación requiere luz. Pero la luz misma es el obstáculo. En todo el planeta, los observatorios se recalibran, preparándose para el momento de la reaparición, el perihelio, 29 de octubre, 4:22 UTC. Si aparece en las coordenadas previstas, significa que el objeto sobrevivió a su paso por la intensa radiación solar. Si no, significa que se fragmentó, o peor aún, que cambió de rumbo. En el Laboratorio Solar de Dinámica en Palo Alto, el turno nocturno trabaja bajo luces rojas tenues. Los monitores solo muestran estática. Un técnico comenta, casi para sí mismo. A veces, el silencio significa más que la señal. En Japón, el arreglo de radio de Nobeyama informa un ruido elevado en la banda de 10 GHz, armónico, persistente, estructurado, como un latido lento. En la Agencia Espacial Europea, el Solar Orbiter transmite recuentos de protones de alta energía más altos de lo que cualquier modelo había predicho. La coincidencia crece, los datos se acumulan, y aún así la historia permanece invisible. Para la mayoría del mundo, no está pasando nada. Pero para aquellos que entienden el patrón de las estrellas y los números, algo familiar comienza a agitarse. Un instinto antiguo de mirar hacia arriba cuando lo ordinario se vuelve demasiado preciso. No es la primera vez que el Sol se comporta de manera extraña durante el paso de un visitante interestelar. En 2017, durante el breve viaje de Oumuamua por el sistema solar interior, los vientos solares cambiaron de dirección 2 veces. Un evento menor, descartado como coincidencia. Ahora, los mismos instrumentos registran reversiones repetidas de la polaridad del viento solar, sincronizadas con el ángulo estimado de aproximación de 3/diagonal Atlas. Durante días, los investigadores debaten. ¿Es mera geometría, o resonancia, una retroalimentación invisible entre campos en movimiento? Fuera del lenguaje de las ecuaciones, nadie sabe cómo llamarlo. En una comunicación privada, un astrofísico escribió simplemente: si este objeto es artificial, el Sol sería el lugar perfecto para esconderse. Nadie lo citó públicamente. Nadie tuvo que hacerlo. Al comenzar el 27 de octubre, los instrumentos se preparan para la alineación. Cada gran observatorio sincroniza sus relojes. El telescopio espacial James Webb, aunque no diseñado para la proximidad solar, ajusta su calendario de observación para captar luz reflejada una vez que Atlas salga de la conjunción. Telescopios terrestres, Subaru, Keck, VLT, permanecen en espera para triangular. Incluso la red de espacio profundo redirige algunas antenas para pruebas de calibración. Extraoficialmente, todos observan el mismo punto en el espacio. La región a 0.78 unidades astronómicas del Sol, donde los modelos de trayectoria dicen que el objeto reaparecerá. Lo que suceda después decidirá en qué mundo vivimos. Uno donde la coincidencia gobierna el cielo. O uno donde la geometría puede pensar. Mientras el Sol se oculta sobre California, amanece sobre Chile. La rotación de la Tierra se sincroniza con el ritmo silencioso de la espera. Nadie sabe qué traerán los próximos 2 días. Tal vez nada, una confirmación silenciosa de las leyes que ya confiamos. Tal vez algo pequeño, una desviación espectral,
un cambio de luz de una parte en 10.000. O tal vez, por primera vez, el universo reconocerá que ha sido visto. Quedan 2 días, concluye la narración. Y el Sol no está quieto. Las anomalías se acumularon. Ninguna rotación detectable durante más de 200 horas de observación. Geometría de la coma estable, hexagonal bajo gran aumento. Sin emisión gaseosa medible, pero aceleración medible. Un solo pico espectral en 589 nanómetros, idéntico a una línea de transición conocida del níquel. Cada una podría descartarse, explicarse. Juntas, formaban algo incómodo. Un retrato de precisión donde debería reinar el azar. En privado, algunos astrónomos comenzaron a usar una escala informal, 8 indicadores de posible comportamiento tecnológico. Oumuamua obtuvo un 2. Atlas, en silencio, alcanzó un 4. Suficiente para mantener la conversación fuera de los comunicados de prensa y dentro de archivos cifrados. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este año, esta alineación, esta secuencia? El sistema solar es vasto, y aún así, la trayectoria de Atlas atraviesa las órbitas planetarias con una gracia que parece ensayada. Venus en agosto. Marte en septiembre. Y ahora, el Sol, en octubre. Se mueve como un explorador siguiendo puntos de control. Y, sin embargo, llamarlo diseñado sería salir del ámbito científico. Así que los científicos lo llaman no resuelto. La palabra oculta el mismo significado, no lo entendemos, pero no podemos apartar la mirada. Bajo las ecuaciones yace una verdad más sutil. Tal vez la inteligencia no necesita anunciarse con lenguaje. Tal vez la geometría sea suficiente. Si quisieras observar vida discretamente, escribió un investigador en una nota privada. No vendrías aquí directamente. Dejarías que la física hablara por ti. A inicios de octubre, Atlas volvió a acelerar, sutil, constante, sin los chorros visibles que impulsan a los cometas. Su velocidad aumentó 4.2 kilómetros por segundo al acercarse al Sol. Una variación imposible de atribuir solo a la presión solar. El cambio ocurrió exactamente durante los 8 días previos a la conjunción. Cuando se volvió invisible, los números se volvieron perfectos. Al 27 de octubre, todos los modelos esperan la misma respuesta. ¿Emergerá de detrás del Sol, más tenue, más brillante, o no lo hará en absoluto? Nadie puede decirlo. Pero cuanto más se acerca el momento, más clara se vuelve la sensación de que este objeto no solo está pasando. Está realizando algo, una secuencia, una prueba, una sincronización que aún no podemos descifrar. Y así, mientras el Sol vibra con energía impredecible y los telescopios permanecen ciegos bajo la luz del día. El mismo pensamiento circula en los pasillos silenciosos. ¿Y si el visitante interestelar no vino a ser visto, sino a escuchar? A fines de octubre, los datos se habían convertido en un mosaico de contradicciones. Todo sobre 3 y barra diagonal Atlas encajaba en las ecuaciones, hasta que dejó de hacerlo. Cada nueva observación resolvía un problema solo para crear otro. Pronto, los científicos comenzaron a enumerar las rarezas no como curiosidades, sino como anomalías, 8 en total, catalogadas en abreviaturas discretas en canales privados y registros nocturnos. La trayectoria del objeto no era aleatoria, era exacta.
Su órbita hiperbólica cruzaba la eclíptica casi plana, con una precisión medida en milésimas de grado. Los cuerpos cometarios oscilan, este se deslizaba. Al ejecutar los modelos en retroceso, su línea de viaje pasaba limpiamente por nodos interplanetarios que reflejaban las posiciones de los planetas con meses de diferencia. Matemáticamente, parecía navegado. Un analista orbital veterano escribió en un memorando: "No hay desviación, como si volara a propósito". La frase fue eliminada del informe final. Pero no del recuerdo. Los cuerpos naturales giran. El calentamiento desigual, las mareas gravitacionales o las colisiones pasadas les otorgan momento angular. Sin embargo, 3/diagonal Atlas giraba más lentamente que cualquier núcleo conocido de su tamaño, menos de 1 grado por hora, casi inmóvil. Las curvas fotométricas permanecieron planas durante semanas. Un punto de equilibrio perfecto. En simulación, tal estabilidad requería un momento de control activo, como giroscopios. Pero no había mecanismo, solo silencio y firmeza. Quietud en movimiento. Al acercarse al Sol, Atlas se oscureció. El flujo solar debería haberlo hecho brillar el doble. En cambio, la magnitud cayó 2 niveles. Los filtros espectrales revelaron polarización consistente con reflexión estructurada, no dispersión. La luz salía de su superficie alineada. Algunos lo atribuyeron a coincidencia de facetas cristalinas. Otros se preguntaron si el objeto poseía capas, membranas delgadas y reflectantes que guiaban la luz solar hacia su interior, convirtiendo energía en orden. Si era cierto, sería el primer objeto conocido en absorber orden en lugar de entropía. Laboratorios que examinaron los datos espectrales de agosto a septiembre encontraron un enigma químico. Fuertes líneas de níquel a 7, 6 y 3 micrones, sin hierro, sin volátiles. En ciencia planetaria, esa proporción no existe. Una pureza de níquel del 99% requiere procesamiento térmico por encima de 2000 K y estabilización por presión, condiciones que se encuentran en hornos, no en nebulosas. Cada resumen de conferencia evitó la palabra fabricado. En su lugar, usaron no primordial. Un término lo bastante cortés para publicar, lo bastante ambiguo para olvidar. De julio a septiembre, su velocidad aumentó 4.2 kilómetros por segundo, sin chorros, sin pérdida de masa, sin arrastre. La presión de radiación podría explicar como mucho 0.1 kilómetros por segundo. El resto seguía sin explicación. Alguien sugirió aceleración magnética, interacción con el viento solar. Pero los magnetómetros no registraron variaciones. El movimiento era lineal, preciso, y desconcertantemente intencional. Aceleración sin fuerza. Impulso sin reacción. La física obedecía, pero la comprensión fallaba. Cuando las imágenes del VLT y el JWST fueron combinadas, el tenue halo que rodeaba el núcleo no era esférico. Formaba un hexágono, 6 filamentos equidistantes que irradiaban desde el centro. La simetría persistió durante varias rotaciones del ángulo de observación. El gas no hace eso, el diseño sí. El patrón se parecía al confinamiento de plasma visto en experimentos de fusión, líneas de campo torcidas que contienen polvo cargado. Alguien bromeó diciendo que el objeto funcionaba con confinamiento magnético. Nadie rió.
Cada encuentro planetario coincidía con ventanas temporales significativas. Venus el 14 de agosto, Marte el 12 de septiembre, y conjunción solar del 21 al 29 de octubre, los mismos intervalos en que históricamente se producen las mayores tormentas solares. Probabilidad de coincidencia estadística, 0.0009. ¿Aleatorio? Tal vez. ¿Predictivo? Quizás. ¿Sincronizado? Inquietantemente probable. En teoría de sistemas, la alineación temporal repetida entre variables independientes implica acoplamiento. En lenguaje común, interacción. La última y más silenciosa rareza no estaba en el espacio, sino en el flujo de datos. Al comparar la telemetría cruda de todos los observatorios, aparecieron errores de paridad binaria con un patrón, intervalos que se repetían cada 512 segundos, exactamente coincidiendo con las oscilaciones de 8 minutos y 12 segundos en la corona solar. El ruido reflejaba la luz. Los datos reflejaban el plasma. Como si la observación misma se hubiera convertido en parte del mensaje. Los ingenieros culparon a los relojes de los servidores. Los analistas revisaron las marcas de tiempo. Todo coincidía demasiado bien. 8 anomalías separadas. 8 excusas racionales. Pero juntas, se negaban a permanecer separadas. Trayectoria alineada con geometría. Geometría con tiempo. Tiempo con luz. Luz con información. Un círculo de precisión se cerró sobre la probabilidad hasta que la coincidencia perdió sentido. Es la misma ecuación, susurró un investigador, mirando los gráficos superpuestos. Diferentes variables, la misma simetría. Durante siglos, la ciencia se había entrenado para temer la intención en el cielo. Ahora, la intención se escondía en los números. Y los números se negaban a mentir. Atlas seguía sin verse, aún detrás del Sol. Pero su influencia irradiaba a través de las mediciones como la gravedad a través del vidrio. Y en cada laboratorio, en cada habitación silenciosa, la misma comprensión tomó forma sin ser dicha. Fuera lo que fuera, no se comportaba solo. Las redes magnéticas no mantienen forma, se tuercen y colapsan. Estas, en cambio, se mantuvieron estables durante 40 minutos. La estructura parecía confinamiento. Una geometría no del caos, sino del control. Las imágenes se filtraron a un pequeño foro científico antes de ser eliminadas. Las capturas de pantalla sobrevivieron, circulando bajo nombres de archivo numéricos, sin palabras. En los bordes borrosos de esas fotos. La corona parecía plegarse hacia adentro. Como si algo bajo su superficie la atrajera. Durante una breve ventana entre el 25 y el 26 de octubre. El Sol entró en lo que los meteorólogos llaman un mínimo de rayos X blandos. Su emisión de energía cayó un 11% en toda la banda monitoreada. Un valor no visto en 3 ciclos solares. Al mismo tiempo, magnetómetros terrestres en todo el planeta registraron microfluctuaciones. Una vibración demasiado lenta para una tormenta geomagnética. Demasiado coherente para ser deriva aleatoria. Pulsaba cada 8 minutos, luego se desvanecía, luego regresaba. En las comunicaciones de espacio profundo, los errores de bits aumentaron exponencialmente. Las fallas de paridad no se agrupaban por región,
sino por tiempo. Los relojes en los satélites orbitales se adelantaron 3.14 milisegundos. Un número que se sentía menos como coincidencia y más como firma. Algunos ingenieros de datos empezaron a referirse a ello, medio en broma, como el fallo pi. El público no se enteró. Los noticieros hablaban de tormentas solares ordinarias, auroras y precauciones para satélites. Pero en los observatorios, la atmósfera había cambiado. No había emoción, solo inquietud. Un reconocimiento colectivo de que algo inmenso se desarrollaba justo más allá de la medición. Un investigador de la Agencia Espacial Europea lo describió en sus notas. Se siente como si el Sol estuviera escuchando. Y cuando intentamos medirlo, él nos mide de vuelta. Borró la línea antes de entregar su informe. Su supervisor la reemplazó por retroalimentación instrumental en revisión. Mientras tanto, la red de espacio profundo. La cadena global de antenas de radio que comunica con naves espaciales. Reportó un breve pico de sincronización. Todas las antenas en Canberra, Madrid y Goldstone experimentaron una corrección de tiempo simultánea. No ordenada, al mismo milisegundo fraccional. Eso nunca había ocurrido antes. Nadie lo mencionó públicamente. El 27 de octubre, 2 días antes del perihelio. El Sol liberó una cuarta eyección, más pequeña, pero magnéticamente invertida respecto a las 3 anteriores. La polaridad del campo del CMS invirtió en dirección opuesta a la esperada. Los físicos solares lo describieron como una reversión de reconexión. Pero entre quienes seguían a Atlas, parecía puntuación. Una respuesta. Si las erupciones anteriores habían sido declaraciones, esta era contestación. Algo cíclico, casi lingüístico, había comenzado. Durante horas después, el Sol quedó completamente en silencio. Sin llamaradas, sin picos, solo un sostenido murmullo radial. Era como si ambos participantes, el Sol y el viajero detrás de él, hubieran terminado de decir lo que necesitaban decirse. Mientras la Tierra rotaba hacia el 28 de octubre, todas las miradas se dirigieron al borde oriental del Sol, donde, según la predicción, Atlas volvería a aparecer a la mañana siguiente. El software simuló su brillo esperado. Magnitud 17.2, débil, pero detectable. Los equipos recalibraron telescopios, reiniciaron relojes. Y se prepararon para la primera luz de confirmación. Pero algo en el cielo se sentía diferente. La corona brillaba con una coherencia inusual. El viento solar se desaceleró, los perfiles térmicos se suavizaron. No había turbulencia, solo orden. En algún punto entre la física y la intuición, un pensamiento silencioso empezó a tomar forma entre los que miraban demasiado de cerca. ¿Y si no estamos esperando que el objeto aparezca, sino que el Sol termine de responder? A las 4:18 UTC, 29 horas antes de la reaparición. Un último pulso de datos llegó a las estaciones terrestres. La Parker Solar Probe detectó un frente de onda. Una fluctuación de densidad que se desplazaba hacia afuera a 42.7 kilómetros por segundo. La misma velocidad que tenía Atlas antes de desaparecer. Luego, silencio. El número se repitió en monitores de Tokio, Pasadena y Múnich.
42.7. El eco del movimiento, desprendido de su origen. Sigue moviéndose, dijo alguien. Pero ahora es el sol el que se mueve con él. Y durante un largo rato, nadie lo corrigió. Al anochecer del 28 de octubre. El mundo se encontraba al borde de la observación. Desde los observatorios en las montañas hasta las antenas junto al mar. Cada sistema esperaba el amanecer. Nadie podía predecir que regresaría. Un fragmento, un reflejo o nada en absoluto. Dentro de esas horas, el silencio se volvió físico. Una tensión suspendida entre estrella y observador. Por primera vez en la historia registrada. El límite entre medición y misterio se desdibujó por completo. Si el contacto alguna vez significó algo. Quizás comenzó así. No como mensaje. Sino como reconocimiento. Y en la última línea de la noche. El sol palpitó una vez. Un solo latido de luz. Y luego, de nuevo, nada. El amanecer del 29 de octubre llegó sin sonido. Para el mundo, fue un amanecer ordinario. Para quienes habían estado observando, fue una apertura de visión. El fin de 8 días de ceguera. A las 4:22 UTC, los telescopios de toda la Tierra se dirigieron al borde oriental del Sol. La interferencia atmosférica era mínima, el cielo inusualmente estable. Las primeras imágenes llegaron, trazos de luz débiles, inciertos, dispersos. Y luego, un solo punto constante. 3/diagonal Atlas había reaparecido. Estaba allí, exactamente donde los modelos lo predecían. Pero todo en él era distinto. El objeto estaba 2 magnitudes más tenue. Sus líneas espectrales alteradas, su forma irreconocible. En lugar de una coma difusa, ahora reflejaba la luz con nitidez. Como si su superficie se hubiera vuelto lisa, refractiva, organizada. Las líneas de níquel persistían, pero las proporciones habían cambiado. La firma de reflexión contenía una modulación de banda estrecha. Un ritmo que se repetía cada 8 minutos 12 segundos. El mismo patrón que había atormentado los datos de radio y las emisiones solares durante semanas. Coincidencia otra vez, susurraron algunos. Pero el susurro había perdido convicción. El telescopio espacial James Webb, operando desde su órbita de Halo L2. Captó una firma infrarroja que desconcertó a los algoritmos de calibración. Un pico de energía en 3.14 micrones, periódico, suave. Como si el objeto pulsara en simetría fraccionaria, pi mismo, traducido en luz. En los registros de emisión, la entrada fue breve. Coherencia de fase inesperada detectada. Revisión pendiente. Pero para quienes habían esperado, el significado era claro. Atlas había atravesado el fuego sin cambio. O quizás, cambiado exactamente como se pretendía. Mientras tanto, el Sol se había vuelto quieto. Su superficie, antes agitada por llamaradas, se aplanó en equilibrio perfecto. El viento solar se desaceleró. Los magnetómetros mostraron un zumbido constante, sin picos, sin turbulencia. Solo una resonancia continua, apenas por encima del ruido. Durante 2 días, la estrella no emitió actividad significativa. Un silencio sin precedentes, justo después de la tormenta.
Era como si ambos participantes, el Sol y el viajero, hubieran alcanzado equilibrio. No silencio, sino alineación. Los investigadores compararon las formas de onda del plasma y hallaron un eco tenue. Un envolvente recurrente con el mismo periodo que los pulsos de luz del níquel. El Sol y Atlas ahora latían al unísono. Algunos lo llamaron acoplamiento resonante. Otros, coincidencia poética. Pero entre los pocos que seguían mirando más allá de la explicación, empezó a formarse una idea. Quizás la resonancia sea la forma más simple de diálogo del universo. En las salas de control, la gente hablaba más bajo. Nadie dijo contacto. Nadie se atrevió. En su lugar, decían sincronización, coherencia de patrón, paridad energética. Pero detrás de las palabras, latía una realización más silenciosa. No se trataba de señales o mensajes, sino de presencia. De ser visto por lo que uno estudia. Durante siglos, observar había significado dominio. La luz disecando la oscuridad. La razón imponiendo forma. Pero ahora, el acto de observar parecía generar respuesta. El espejo, por primera vez, había mirado de vuelta. Si es artificial, murmuró un científico. Entonces la inteligencia tal vez no sea lo que pensamos. Tal vez no pregunta, ni habla, ni llega. Tal vez armoniza. Para el 2 de noviembre, el objeto ya se había alejado. Su trayectoria apuntaba hacia afuera, dirigiéndose al espacio entre las órbitas de Marte y Júpiter. Luego hacia la heliopausa, de regreso al vacío. Los datos espectrales se debilitaban. Su luz se disolvía en estática. Pero dentro de esa estática, algunas frecuencias se negaban a desaparecer, repitiéndose con regularidad cristalina. 8 minutos, 12 segundos. Como un reloj sin propósito pero reacio a detenerse. La señal fue archivada como ruido residual. Nadie la llamó por su verdadero nombre. Un latido. Una semana después, todos los principales observatorios publicaron comunicados coordinados. Sin evidencia de artificialidad. Sin anomalías medibles fuera de la variación estadística. Sin motivo para especular. La historia oficial fue silencio. Pero el silencio tenía tono. Y quienes habían vivido dentro de él nunca podrían olvidarlo. En privado, un pequeño grupo de investigadores notó algo más. Los ciclos solares habían cambiado. La periodicidad de las llamaradas menores se ajustó por una constante pequeña pero medible. Exactamente 8 minutos y 12 segundos. Una resonancia se había impreso en el propio Sol. Las ecuaciones lo llamaban residuo armónico. El corazón humano lo llamaba reconocimiento. Años después, cuando nadie recuerde las coordenadas ni los datos. Algunos aún recordarán la sensación de aquel octubre. La impresión de que el cielo había respirado con nosotros. Que tal vez, por un instante medido. El sistema solar no fue un escenario, sino un participante. Si la inteligencia existe en otro lugar, quizás no se anuncie en ráfagas de radio ni en aterrizajes. Quizás se comunique a través de las propias leyes de la física. Por medio de la simetría, la resonancia y el tiempo. Quizás la conciencia no se transmita, sino que se refleje.
Y si eso es cierto, entonces ya hemos recibido respuesta. Solo que,